Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 205. Retirada por sorpresa. En respuesta a que Cazadora J y sus secuaces liberaron a sus Pokémon, Yuga hizo que Florges extendiera un campo de tipo planta. Mientras que el Crobat del bando contrario era experto en infligir estados de estado, Yuga contaba con el apoyo de Chimecho, un Pokémon capaz de contrarrestarlo. Por lo tanto, entre campo de niebla y campo de hierba, Yuga optó por este último. Ariados, disparo de mora. Crobat, supersónico. Mientras Florges creaba el campo de hierba, Ariados lanzó una ráfaga de hebras de seda blanca, mientras Crobat emitía anillos de ondas sonoras supersónicas. Florges, hoja mágica. Absol, alarido. Las hebras de seda blanca de Ariados se partieron por la mitad con la hoja mágica de Florges, aterrizando en el suelo. Mientras tanto, las ondas sonoras supersónicas se cancelaron junto con el alarido de Absol, que también era un movimiento basado en el sonido. Niño, no esperaba que tuvieras tanta habilidad, pero la siguiente parte no será tan fácil. Ariados, puya nociva. Al apagarse la voz de Cazadora J, Ariados desapareció al instante y reapareció detrás de Florges. Sus garras delanteras irradiaban una intensa luz púrpura mientras se lanzaban hacia Florges. Afortunadamente, Chimecho, quien estaba a la espera, intervino en defensa de Florges. Al ser de tipo psíquico, sus reflejos eran mucho más rápidos y usó gravedad para detener momentáneamente los movimientos de Ariados. Esto le permitió a Florges evadir el ataque. Recientemente, Absol también se puso de moda. Gracias a su capacidad de prever el futuro, la velocidad de reacción de Absol no era inferior a la de un tipo psíquico. Sin embargo, su velocidad física no podía seguir el ritmo de sus reacciones, lo que resultaba en un retraso en sus acciones. Al ver esto, Cazadora J se enfureció. Si no se hubiera quedado solo con Ariados, no habría usado dos Pokémon contra los tres rivales. No lo habría hecho ni siquiera si su equipo fuera más fuerte, debido al gran riesgo. La fallida emboscada a Florges no disuadió a Ariados de atacar. Rápidamente dio la vuelta y redirigió su ataque hacia Absol. Esta vez, ni Absol ni Chimecho, quienes no se habían adaptado del todo después de usar gravedad, pudieron evitar el ataque de Ariados. La puya nociva de Ariados derribó a Absol, cubriéndolo con una niebla tóxica púrpura. Envenenado. Chimecho. Al oír la voz de Yuga, Chimecho comprendió de inmediato. Sonó un melodioso timbre que disipó el envenenamiento de Absol. Simultáneamente, el efecto curativo del campo de hierba hizo efecto. Sin embargo, el ataque de Ariados fue demasiado potente. A pesar de la curación del campo de hierba, Absol sufrió graves daños. TCH. Al ver que el carillón curativo de Chimecho y el campo de hierba de Florges habían salvado rápidamente a Absol del peligro, Cazadora J dejó escapar un bufido insatisfecho. Que Crobat cubra a Ariados. Ariados, danza espada. Su secuaz asintió y le ordenó a Crobat. Crobat, mal de ojo. Una oleada de energía negra impactó instantáneamente a Absol, dejándolo inmóvil. Mientras tanto, no muy lejos, Ariados inició una danza espada, con sus espadas de energía azul girando a su alrededor. Al ver restringidos los movimientos de Absol, Yuga no tuvo más remedio que decirle a Florges. Florges, fuerza lunar, detengan a Ariados. Aunque Fuerza Lunar no fue particularmente efectivo contra Ariados, Yuga no tuvo una mejor opción, ya que los movimientos de Florges fuera del tipo planta eran todos de tipo hada, que no eran efectivos contra Ariados. Sin embargo, la Fuerza Lunar de Florges no tuvo efecto en Ariados. El ataque fue bloqueado por completo por el veneno X de Crobat. Con Absol completamente inmovilizado, Yuga se enfrentó a una situación sombría. Pronto, Ariados completó dos maniobras de danza espadas y regresó al campo de batalla. Para entonces, los efectos del campo de hierba de Florges se habían disipado. ¿Podría la situación volverse más desesperada? Una vez más, Ariados apareció ante Absol como un rayo. Con un puya nociva, Absol perdió su capacidad de contraataque al instante. Limitado por mal de ojo, Absol no tuvo forma de contraatacar. Resistirse obstinadamente en lugar de cooperar, ¿eh? Se burló Cazadora J con desdén. Aunque Yuga sentía pánico por dentro, se mantuvo firme en apariencia. Con calma, recuperó a Absol, quien había perdido la capacidad de luchar, y luego envió a su Pokémon más poderoso, Snorlax. Snorlax, normalmente somnoliento, se volvió decidido en el momento en que entró al campo de batalla. Oh, tienes otro as bajo la manga. Pero el resultado será el mismo.
Al ver a Yuga liberar a Snorlax, un Pokémon que parecía aún más fuerte, Cazadora J se sorprendió por un momento. Ariados, puya nociva. Ariados era increíblemente rápido, moviéndose tan velozmente que Yuga apenas podía ver su figura. Sin embargo, esta vez, su objetivo era Florges. Aún así, Snorlax demostró ser muy astuto. Rodó por el suelo, bloqueando con éxito la puya nociva dirigido a Florges. Esto le permitió restablecer el campo de hierba. Si bien la defensa de Snorlax no era tan alta como la de Torkoal, su volumen innato y su resistencia duradera le permitieron soportar la puya nociva de Ariados. En ese momento, la mirada malvada de Crobat se centró en Snorlax. Sin embargo, para un monstruo tan poderoso como Snorlax, el mal de ojo no era un problema. Se liberó fácilmente de la restricción. Snorlax usa rodar después de Rizo defensa. Después de evadir los ataques de Ariados y Crobat, Yuga ordenó a Snorlax que atacara. Snorlax se transformó en una forma esférica y luego rodó hacia Ariados con un estruendo ensordecedor. Sin embargo, Ariados fue increíblemente rápido y esquivó el ataque con un movimiento veloz. Crobat sujeta a Snorlax. Ariados usa puya nociva en Florges. Siguiendo las órdenes de Cazadora J, Crobat apareció en la trayectoria del giro de Snorlax, interrumpiéndolo con supersónico. Chimecho tuvo que intervenir para ayudar. Mientras tanto, Ariados se había posicionado junto a Florges. Con una puya nociva, Florges quedó indefenso. Al ver que Florges perdía nuevamente su capacidad de luchar, el Chatop posado en el hombro de Yuga casi lloraba de angustia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yuga lo ignoró y en silencio llamó a Florges. En ese momento, Ariados dirigió su mirada hacia Yuga y lanzó un ataque de disparo de Mora. Yuga inicialmente creyó que iba dirigido a él, pero para su sorpresa, el Chatot en su hombro quedó atrapado por la seda. No, no hagas eso. El Chatot gritó cuando la seda lo alejó. Luego, una serie de picotazos venenosos salieron disparadas de la boca de Ariados hacia Chatot. Curiosamente, estas picaduras venenosas quedaron suspendidas en el aire, dejando a Ariados con los ojos abiertos y sin poder creer su propio movimiento. Inmediatamente después, un Noctowl descendió desde arriba, y una fuerza psíquica arrojó a Ariados. El Chatop también fue liberado. Liberado, el Chatop se aferró al Noctowl y rompió a llorar. Kikiti-chan, por fin llegaste. Pensé que no te volvería a ver. Mientras tanto, Cazadora J, al presenciar esta escena, estaba lleno de confusión. ¿Qué le pasaba a este Noctowl? Había repelido a Ariados sin esfuerzo de un solo golpe. Sin preocuparse por Ariados, el Noctowl empleó otra fuerza psíquica y se encargó de Crobat, que seguía forcejeando con Snorlax. Solo le bastó un golpe. Crobat no estaba al nivel pseudo-élite de Ariados. Estaba completamente indefenso ante la fuerza psíquica de Noctowl. Al ver esto, Cazadora J finalmente se dio cuenta de que se enfrentaba a un Noctowl que no podía manejar. Retirada. Con eso, llamó a Ariados, junto con su secuaz y Crobat, de regreso a su vehículo y partió. Capítulo 206. Guardería Yo-Yo, clasificación de fuerza Pokémon. Ecoparque Pokémon 1. Noctowl. Nivel 69. 2. Audino. Nivel 58. 3. Gran Flygon. Nivel 59. 4. Snorlax. Nivel 50. 5. Greninja. Nivel 47. 6. Suellou. Nivel 47. 7. Lainuun. Nivel 46. 8. Ninetales. Nivel 31. 9. Honchkrow. Nivel 30. 10. Hundum. Nivel 30. 11. Chatot. Nivel 18. Otros Pokémon no están incluidos temporalmente en la clasificación. Pokémon del protagonista 1. Absol. Nivel 41. 2. Florges. Nivel 36. 3. Bibillón. Nivel 33. 4. Chimecho. Nivel 30. Notas. 1. Esta clasificación se basa únicamente en niveles y no representa la fuerza general. 2. La fuerza Pokémon del Ecoparque representa la fuerza colectiva de la guardería Yo-Yo. Los Pokémon del protagonista representan su poder individual. La fuerza Pokémon del Ecoparque no la cultiva personalmente el protagonista, mientras que la fuerza Pokémon del protagonista la nutre él mismo. Capítulo 207. La llegada a Sinnoh. Al ver a Cazadora J retirarse, Yuga suspiró aliviado. De no haber sido por la oportuna intervención de Noctowl, Yuga sintió que esta vez podría haber estado en serios problemas.
Sin embargo, Yuga ahora dudaba seriamente que Noctowl hubiera estado siguiendo a Chatot todo el tiempo. Parecía que Noctowl solo actuaba cuando veía a Chatot en peligro. Al instante, Yuga sintió que no tenía ninguna importancia ante los ojos de Noctowl. Noctowl, has estado comiendo mi comida, bebiendo mi agua, viviendo en mi casa, y aunque no me reconozcan, merezco algún reconocimiento por mis esfuerzos. ¿Por qué me desprecias tanto? Yuga sintió ganas de llorar. Noctowl, esta vez sí que nos salvaste. Sin ti, habríamos estado en las garras de esa mujer. Chatot se secó las lágrimas mientras regañaba a Cazadora J. Por alguna razón, cuando Chatot dijo las palabras querido, todo el cuerpo de Yuga se heló. Si Noctowl no estuviera embarazada, esos dos no habrían escapado hoy. Dijo Chatot enojado, como si fuera él quien acababa de demostrar un poder inmenso. Yuga suspiró. Es de Noctowl tener apoyo. Pero era cierto. Noctowl estaba embarazada y no podía actuar imprudentemente. Al pensarlo, Yuga se sintió mucho mejor. Por otro lado, cuando Cazadora J salió en el auto, inmediatamente marcó el número de su empleador. Hola, señor Phineas, no pudimos capturar a Flores como usted solicitó. Su dueña tenía una fuerte protección Pokémon, y nos superaron en vigilancia. La información que nos proporcionó era inexacta. Nuestra transacción termina aquí. Tras decir eso, Cazadora J colgó el teléfono. Era pragmática. Nunca se aferraba a una misión que no pudiera cumplir. Al otro lado de la llamada, después de que J colgara, un joven bajó la cabeza, pensativo. Parece que Edward me utilizó. Perfecto. El lado de Yuga. Oye, Chatot, tu esposa está aquí. Deberías volver con ella. Yuga lo persuadió. No voy a volver. Iré así no contigo. Dejaste que Noctowl regresara. Al parecer, Chatot aún no sabía que Noctowl lo había seguido todo el tiempo. Ahora intentaba convencerlo de que regresara mientras seguía a Yuga en su aventura. No puedo hacer eso. Si puedes, convence a Noctowl de que regrese por tu cuenta. Yuga ignoró por completo las palabras de Chatot y rechazó firmemente la idea de que siguiera siguiéndolo. Chatot miró de reojo a Noctowl, se encogió, sacudió la cabeza y dijo: No me atrevo, definitivamente no me escuchará. Noctowl. Justo cuando Yuga estaba a punto de decir algo, llegó la voz de Noctowl. Al oír a Noctowl, Chatot se puso de pie con ansiedad. ¿Qué? ¿También vienes con nosotros así no? ¿Estás bromeando? Noctowl. No, no deberías ir. Si no, no es nada divertido, y estás embarazada. Quédate en casa y cuídate. Chatot intentó persuadir a Noctowl para que regresara. Noctowl. Finalmente, Yuga habló. Olvídalo, deja ir a Noctowl. Las decisiones del jefe eran cosas a las que los plebeyos no podíamos resistirnos. En lugar de resistirnos, era mejor acatar sus deseos y tal vez incluso establecer contactos en el camino. Al oír la decisión de Yuga, Chatot se quedó atónito, con los ojos bien abiertos. ¿Cómo pudo ser así? Y así, el asunto quedó resuelto. Después de eso, Yuga llevó a Chatot y Noctowl al aeropuerto de Pueblo Verdegal y abordó un avión así no. La casa de Reggie estaba en Ciudad Rocabelo. Desafortunadamente, Pueblo Verdegal no tenía vuelos directos a Ciudad Rocabelo, así que Yuga y los demás tuvieron que volar primero a Ciudad Jubileo y luego hacer transbordo a Ciudad Rocabelo. Ciudad Jubileo en sí no era la ciudad más modernizada de la región, estrechamente conectada con el mundo Pokémon. Su terminal global conectaba todo el mundo Pokémon. Llegaron a Ciudad Jubileo por la tarde. En cuanto desembarcaron del avión, Yuga percibió un aura distintiva, distinta a la de Hoenn. Era principios de otoño. En la mayoría de las ciudades de Hoenn, el clima era cálido, incluso caluroso, pero en sí no se sentía un ligero frescor. Al llegar a Ciudad Jubileo, Chatot tenía una expresión de nostalgia, dejando a Yuga completamente perplejo. ¿Qué es esto? ¿Ya has estado en Sinnoh? Imposible. ¿Acaso Chatot tenía habilidades de vuelo tan fuertes? Volando de Hoenn a Sinnoh, Claro que he estado aquí. No solo he estado aquí, sino que también nací aquí. Exclamó Chatot. ¿No naciste en Hoenn? Yuga se sorprendió mucho. ¿No te lo dije antes? Fui miembro de un circo, ¿sabes? Me sacaron de Sinnoh y después me uní a ellos. Dicho esto, Chatot voló y se posó en la cabeza de Yuga. Con las palabras de Chatot, Yuga realmente recordó. El Chatot, una especie poco común en Hoenn, era bastante común en Sinnoh. Hablando de ese circo, la gente allí era terrible. Me mantenían con hambre y frío todos los días, y me obligaban a entrenar y actuar. Incluso me obligaron a perder mi fluidez en el lenguaje humano. La voz de Chatot rezumaba amargura al hablar del circo.
¿Qué circo es este? ¿Lo conozco? Preguntó Yuga con curiosidad. Poder entrenar a un Pokémon tan excéntrico como Chatot era una habilidad en sí misma, hasta cierto punto. ¿Para qué molestarse en preguntar? Ya se disolvió, así que olvídalo. Tras decir eso, Chatot voló desde la cabeza de Yuga y se alejó. Oye, ¿conoces el camino? ¿Sabes a dónde vamos? Le gritó Yuga a Chatot. En poco tiempo, Chatot regresó porque realmente no conocía el camino, y una vez más se posó sobre la cabeza de Yuga. Mi querida montura, guíame el camino. Bueno, antes decía querido mío con cariño, pero ahora se había convertido en mi querida montura. En serio. Esto le recordó a Yuga una frase de una vida pasada. Antes, cuando miraba la luna contigo, te llamaba cariño. Ahora, con alguien nuevo que reemplaza al anterior, te llamo señora vaca. ¿Ahora pasó a ser una señora vaca? Bueno, ¿quién le permitió tener tal apoyo? Yuga se resignó y caminó hacia el centro Pokémon. Ya era bastante tarde cuando llegaron a Ciudad Jubileo hoy. No llegarían a Ciudad Rocabelo antes del anochecer, así que Yuga decidió pasar la noche allí. Partirían mañana. Aún tenían tiempo de sobra. Durante todo el viaje, Yuga llamó bastante la atención con sus dos pájaros, especialmente uno que podía hablar. Capítulo 208. Flint y Borkner. Yuga, acompañado por Chatot y Noctowl, llegó al centro Pokémon en Ciudad Jubileo, planeando quedarse a pasar la noche. Al entrar al centro Pokémon, Yuga notó que el centro Pokémon de Sinnoh no era diferente del de Hoenn. Las instalaciones y el entorno eran bastante similares. Al entrar, escuchó el televisor del centro Pokémon transmitiendo una voz. Recientemente, la conferencia anual del Lirio de los Valles de Sinnoh se celebrará en la isla del Lirio de los Valles. Entrenadores de todo el mundo están empezando a acudir en masa a la isla. Parecía que la próxima conferencia del Lirio de los Valles había agitado toda la atmósfera de Sinnoh. Las personas dentro del centro Pokémon también participaron en animadas discusiones sobre la conferencia del Lirio de los Valles. Después de registrar su alojamiento con la enfermera Joy, Yuga pidió algo de comida en el vestíbulo del centro Pokémon y se sentó. En ese momento, Yuga de repente notó que un joven pelirrojo y un joven amarillo con cabello puntiagudo entraban al centro Pokémon. Flint y Borkner. Yuga conocía a estos dos individuos. Uno era el futuro alto mando de tipo fuego de Sinnoh, y el otro, el entrenador de gimnasio más fuerte de Sinnoh. Se preguntaba por qué estaban allí. Ambos también registraron su alojamiento con la enfermera Joy y luego abandonaron el vestíbulo del centro Pokémon. Yuga no les prestó demasiada atención y continuó comiendo su comida. Aunque no tuvo mucho tiempo para explorar Ciudad Jubileo, disfrutar de una comida mientras miraba por la ventana la bulliciosa ciudad fue una experiencia placentera para Yuga. Como dueño de una guardería, Yuga no solía tener tiempo, como otros entrenadores, para embarcarse en viajes aventureros a diversos lugares del mundo Pokémon y experimentar su esplendor y magia. Sin embargo, visitar ocasionalmente una ciudad nueva como esta, poder detenerse y disfrutar tranquilamente del ambiente local, era una experiencia diferente. A través de la ventana del centro Pokémon, Yuga podía ver los caminos que conducían en todas direcciones, los peatones bulliciosos, la arquitectura moderna y el destacado cartel publicitario de la compañía Pokémon. La compañía de Pokémon de Sinnoh era una empresa importante, al igual que la compañía Silp Encanto y la corporación de Bonen-Hoenn. También fue un factor clave en el desarrollo económico de Ciudad Jubileo. Al día siguiente, Yuga, como de costumbre, se despertó temprano y llevó a sus Pokémon al patio trasero del centro Pokémon para entrenar. En cuanto a Chatot, el perezoso, cuando Yuga se despertó, todavía estaba acostado en la cama con las piernas en el aire, babeando y durmiendo profundamente. Ni Snorlax ni Noctowl requerían entrenamiento, por lo que Yuga los dejó en la habitación. Los pocos Pokémon de Yuga siempre habían progresado sin problemas en su entrenamiento. El plan de entrenamiento de Absol, centrado en premonición, ya había dado resultados iniciales. Su capacidad de respuesta y su conciencia ambiental habían mejorado considerablemente gracias a la previsión del futuro. El único inconveniente era que su propia fuerza no podía soportar la ultrarrápida velocidad de reacción de su cerebro, lo que provocaba desviaciones en sus acciones. Actualmente, Yuga estaba cambiando gradualmente el enfoque de su entrenamiento hacia la mejora de su físico y el aumento de su nivel. En cuanto al aprendizaje de nuevas habilidades, Yuga no tenía demasiada prisa. Después de todo, incluso si aprendiera muchas habilidades, sin la capacidad de utilizarlas eficazmente, sería inútil. Gracias a su notable talento innato, Babylon había sido constantemente el miembro de mayor progreso en el equipo de Yuga.
Especialmente en cuanto a la comprensión y el uso de habilidades, poseía un talento natural incomparable. Para la habilidad danza del Carcaj, en la que Yuga había insistido constantemente, ahora podía realizarla mientras se movía. Incluso ante ataques, podía ejecutarla con fluidez mientras esquivaba. En cuanto a Chimecho, el rol previsto por Yuga siempre había sido el de un Pokémon de apoyo puro. Bajo la tutela de Audino, sus habilidades Pulso Curativo y Campana Curativa se habían vuelto cada vez más eficaces. Además, su desarrollo en la habilidad Gravedad había avanzado sin problemas. De no haber sido por su ingenio, durante la batalla contra aliados de Cazadora J, Florges habría caído mucho antes. Lo que más dolor de cabeza le causó a Yuga fue su Pokémon inicial, Florges. Su progreso en el desarrollo de la habilidad Campo de Niebla había sido lento, y en ocasiones, Yuga había considerado abandonar su especulación inicial. Sin embargo, Florges se mantuvo obstinadamente persistente, convencido de que podía lograrlo. Yuga no tuvo más remedio que ceder a su determinación. Aunque la conjetura de Yuga sobre la habilidad del campo aún no se había materializado, Florges no había dejado de obtener beneficios. Su uso de la energía de tipo hada se había vuelto cada vez más competente, y su capacidad para generar campo de niebla se había acelerado. Además, también se había vuelto experta en la creación de campo de hierba. Mientras Yuga instruía a sus Pokémon en el entrenamiento, de repente oyó una explosión y gritos de alarma. Incapaz de resistir la curiosidad, corrió a ver qué sucedía. Yuga era madrugador, y a esa hora no había nadie. Se preguntó quién más podría madrugar tanto y causar tanto alboroto. Rodeando unos árboles, Yuga llegó a otra zona de entrenamiento y presenció un feroz enfrentamiento entre un Magmortar y un Electivire. Sin embargo, el Electivire parecía comportarse de forma extraña. Ignoraba descaradamente las órdenes de su entrenador, lanzando ataques indiscriminados a su alrededor. El área de entrenamiento ya estaba en ruinas. Estaba en un estado de confusión. ¿Debería ayudar?, se preguntó Yuga. Claramente, estos dos Pokémon estaban entrenando para el combate. Si intervenía, podría interrumpir su entrenamiento, pero si no lo hacía, la situación del Electivire solo empeoraría. En ese momento, la gente en el campo de entrenamiento notó a Yuga y su Chimecho. Le gritaron: «Oye, ¿puede tu Chimecho ayudarme? Nuestro Electivire parece estar perdiendo el control». Como el entrenador había hablado, Yuga no dudó más. Se giró hacia Chimecho y dijo: «Chimecho, campana curativa». Mientras Chimecho sacudía su cuerpo, resonó un timbre claro y melodioso. El confundido Electivire se calmó gradualmente en medio del caos. Sin embargo, parecía algo exhausto. «Muchas gracias». Una vez que el Electivire se calmó, el entrenador del Magmortar expresó su gratitud a Yuga. Aquella persona con su característico cabello rojo y rizado era, en efecto, Flint, a quien Yuga había visto el día anterior. «No es mucho, solo una mano». «De hecho, estaba pensando si debería ayudarlos», respondió Yuga con un gesto despreocupado de la mano. En ese momento, el entrenador del Electivire recuperó a su Pokémon en su Pokéball y se acercó. «Gracias a ti, mi Electivire se vuelve inusualmente agresivo cuando cae en un estado de confusión, incluso más que otros Pokémon». Esta vez habló el amigo de Flint, Volkner. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.